Ahora sí. Muchas gracias y buenas tardes. Saludos a la distancia para todas y todos. Gracias. Y hoy quisiera conversar un poquito con ustedes, contarles acerca de la situación del agua subterránea en la región Pacífico Norte de Costa Rica, que es la región que conocemos como Guanacaste. Voy a enfocarme en estos aspectos durante la presentación: una ubicación geográfica, características generales de la provincia de Guanacaste, los aspectos hidrogeológicos más relevantes y a manera de ejemplo un estudio caso del acuífero de Tempisque, que es el que se ha estudiado más en la región. Y al final planteo algunos desafíos que tenemos a nivel de país. Bueno, aquí un esquemita muy sencillo. Este es el territorio costarricense, son 51.100 kilómetros cuadrados. Es creo, el segundo país más pequeño de la región y tiene diferentes zonas. En general, todas las zonas tienen más precipitación que la zona de Guanacaste, que es la que llamamos el Pacífico Norte, y es donde voy a enfocarme para presentar algunos resultados. Bueno, en Costa Rica, a pesar de ser un país pequeño, tiene un 25% del territorio bajo algún régimen de protección, sea parque nacional, reserva biológica o reserva forestal. Y de igual forma, a pesar de ser un territorio pequeño, tiene aproximadamente el 6% de la biodiversidad del planeta. Y eso es una condición que favorece el desarrollo de algunas actividades humanas, como por ejemplo el turismo. Específicamente la zona de Guanacaste es muy visitada, no solo por turismo local, sino a nivel internacional, debido a que tiene playas hermosas y también hay una riqueza natural, como les decía, tanto en la parte forestal como en la parte biológica. Además del turismo, se tiene tradicional o históricamente el desarrollo de actividades agropecuarias, como la ganadería, la agricultura de caña, cultivo de caña de azúcar, melón, sandía. En fin, hay una gran cantidad de cultivos que se desarrollan en esa zona. Y eso también tiene implicaciones entonces en la demanda o el uso del recurso hídrico específicamente, al igual que otros recursos. Algunas características generales de la provincia de Guanacaste: bueno, tiene un clima cálido y seco, es el menos lluvioso del país, pocas lluvias y un calor constante. Desde prácticamente noviembre hasta abril no hay lluvia, y la época lluviosa se extiende desde mayo hasta principios de noviembre. La vegetación es típica del bosque tropical seco y la topografía está caracterizada por llanuras con cerros aislados. A raíz de todas estas actividades agropecuarias en la región, existe un programa integral de abastecimiento de agua para Guanacaste, que se llama el PIAC, que integra una serie de proyectos y acciones estratégicas para el desarrollo de infraestructura hidráulica, gestión de recurso hídrico, implementación de tecnologías novedosas, así como actividades de conservación y uso del agua. Este es desarrollado por el SENARA, que es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. A raíz de este proyecto, entonces, se han desarrollado diferentes canales para alimentar toda la parte de los cultivos que se da en la zona y también la ganadería que hay allá, y para uso de abastecimiento. Con respecto al agua subterránea, bueno, desde los 70 se iniciaron las investigaciones, como les decía, en el acuífero Tempisque, que es el más estudiado de la zona. No obstante, hay otros acuíferos y se han realizado otros trabajos
por parte del SENARA, que es como el ente encargado a nivel de país de hacer la investigación en materia de aguas subterráneas. También las universidades, específicamente la maestría en hidrogeología y manejo de recursos hídricos de la Universidad de Costa Rica ha contribuido con algunas investigaciones por medio de tesis en la zona. Estos estudios se han enfocado en la caracterización de los acuíferos desde el punto de vista de su hidráulica, estableciendo modelos conceptuales y también evaluando el potencial mediante el cálculo del balance hídrico. No obstante, faltan más estudios. Una característica que tiene esta región es que los acuíferos costeros tienen una extensión muy limitada y algunos ya están experimentando una explotación intensiva, como por ejemplo el acuífero ubicado en la zona de Tamarindo, por lo que hay riesgo de intrusión marina. A raíz de esa situación se implementó en el 2015 un proyecto llamado CIMASTIR, que es coordinado por el Departamento de Aguas del MINAE, Ministerio de Ambiente y Energía, y el proyecto consiste en el monitoreo, la vigilancia del agua subterránea. En ese proyecto también participa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA. El objetivo del proyecto es comprobar la influencia de los fenómenos meteorológicos en el agua subterránea y el impacto generado por el cambio climático. Hablando un poquito sobre la zona, quizás esta es la región más estudiada desde el punto de vista geológico en el país. Por décadas ha sido estudiada y podemos mencionar, aquí se ve en color verde, esas zonas representan o afloran rocas ahí basálticas correspondientes al complejo de Nicoya. Son rocas básicas, ultrabásicas también, toleíticas, basaltos toleíticos, con edades del Jurásico temprano hasta el Terciario temprano. Y incluyen estas rocas son de las más antiguas que hay y son el basamento geológico de la zona. Sobre esas rocas entonces luego se depositaron algunos sedimentos que luego se litificaron y tenemos toda una secuencia sedimentaria ahí en la zona. En algún grado estas rocas entonces están fracturadas y favorecen el almacenamiento del agua subterránea. Es así como desde los 80s, entonces el SENARA publicó este mapa donde se clasifican el potencial del almacenamiento del agua subterránea en la zona. Entonces vemos en verde nuevamente estas rocas basálticas que tienen un potencial bajo porque a pesar de que están fracturadas, esas fracturas están selladas, entonces sí desarrollan algún grado permiten el paso del agua subterránea, pero no logran almacenar volúmenes grandes. Entonces tienen un potencial bajo. Y en estos círculos que coloqué ahí se ven algunos parchecitos blancos o color beige, amarillo claro. Esos representan acuíferos someros, limitados, compuestos por depósitos aluviales y coluviales, producto de la erosión, meteorización de esas rocas y también de rocas sedimentarias que hay en la zona. Y esos acuíferos pequeños son los que están alimentando todo el desarrollo humano que se da en las playas que hay ahí en la zona y que son muy visitadas por todo el turismo nacional e internacional.
El estudio caso que les mencioné, entonces es el acuífero de la margen derecha del río Tempisque. El río Tempisque es uno de los ríos, es el río principal de la zona, del cual también se extraen algunos ramales para riego. El área de estudio es de 365 kilómetros cuadrados y se observan ahí algunos poblados como Guardia, Sardinal, Filadelfia y Belén, donde están las poblaciones de la zona. Vemos que si bien es cierto, el acuífero no está en contacto con el mar, sí está muy cercano al mar. Y bueno, ¿por qué se escogió ese acuífero? Como les decía, perdón, ha sido bien estudiado desde los 70s, porque en esa zona se da mucha agricultura y también ganadería. Entonces ahí vemos zonas que son regadas en verano para mantener los cultivos y se da una extracción de acuerdo con los entes gubernamentales de 3.753 litros por segundo. Es un caudal bastante grande. En esta fotografía se observa en verde, esos son cultivos que están regando y al fondo están unos cerros que representan cerros costeros donde afloran las rocas del complejo de Nicoya y también algunos materiales volcánicos de la formación Bagaces. Bueno, ¿cómo se desarrolló este proyecto? Se trabajó en 3 fases. Bueno, antes debería mencionar que este proyecto se realizó en forma conjunta entre la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, donde laboro, y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Surge por la necesidad de caracterizar de una forma más detallada este acuífero que es tan importante para la zona y para el desarrollo socioeconómico que se da ahí. Se trabajó vía convenio de cooperación y así entonces en la primera fase se realizó un inventario y análisis de la información existente, de los estudios previos de carácter hidrológico, geológico, hidrogeoquímico, químico e isotópico. Se prepararon mapas cartográficos bases, se revisaron más de 200 expedientes de pozos que están disponibles en la base de datos del SENARA. Se recolectó información relacionada con las fuentes potenciales de contaminación en la zona. Con toda esa información analizada y procesada, entonces se pasó a la fase 2, y aquí se desarrolló un cartografiado geológico, escala 1:50,000, se definió una red de monitoreo de niveles utilizando 78 pozos de producción y se realizaron mediciones bimensuales. Se realizó un muestreo de aguas en 20 pozos y se instalaron 2 estaciones de lluvia. Durante la fase del proyecto se realizaron 4 muestreos de la red definida para análisis físico-químicos e isotópicos. Se realizó la implementación de un analizador de isótopos en el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, que también participó en el proyecto de la Universidad de Costa Rica. Se realizó una prospección geofísica que incluyó 54 sondeos eléctricos verticales, 8 tomografías y se realizó un muestreo de suelos en 31 sitios y también se efectuaron 24 pruebas de infiltración utilizando el método de doble anillo para determinar la velocidad de infiltración, la capacidad de infiltración de los suelos. Esa información luego fue utilizada para el balance hidrológico, el balance hídrico. En la fase 3, entonces, se analizó toda la información, se construyeron la red de flujo, se realizó el balance hídrico utilizando 3 metodologías para calcular la recarga del agua subterránea y se propuso un modelo hidrogeológico conceptual para la zona. Con respecto a la parte climática, se trabajó con datos existentes en 4 estaciones meteorológicas del Instituto Geográfico Nacional, con un periodo de registro desde 1968 hasta el 2013. La precipitación promedio anual pues, variaba entre
1.393 y 1.788 milímetros al año, que aunque bien puede ser mucha precipitación comparado con otras regiones de Centroamérica, en el caso de Costa Rica es la precipitación más baja que se registra en el país. Como les decía, es la zona más seca, menos lluviosa. En la imagen de la izquierda se observa entonces en verde la zona de estudio del proyecto. Los puntos negros son los puntos que se utilizaron para la red de monitoreo y para el muestreo de aguas subterráneas. Como les mencioné, se realizó un cartografiado geológico. A partir del cartografiado geológico, la información disponible, datos CLs hidrogeológicos como este que está acá. Ahí se observa en verde las rocas basálticas del complejo de Nicoya, que son el basamento regional, y sobre esas rocas se depositaron entonces materiales volcánicos que aparecen color anaranjado a la derecha en el perfil, y sobre esas rocas tenemos entonces sedimentos aluviales y coluviales, también depósitos coluviales, que es donde se da principalmente la captación del agua subterránea. En la imagen de la parte superior derecha se observa entonces la red de flujo. Se ve que el flujo de agua subterránea se mueve del oeste hacia el este, descargando en el río Tempisque, y también se observa una creación hidrogeoquímica de las muestras de aguas, que todas se caracterizaron como bicarbonatadas cálcicas, lo cual nos da una idea de un flujo rápido donde hay poca interacción con el medio por parte del agua subterránea. Como les mencioné, se hizo una campaña geofísica, entonces todos esos puntos rojos que se observan ahí en el mapa son puntos en donde se hicieron sondeos eléctricos verticales, eso para tener un mayor control de la variación espacial de las diferentes capas y alimentar el modelo conceptual. También se realizó un mapa de uso de suelo utilizando sensores remotos, y así se puede ver entonces que prevalecen los pastos y árboles en verde en el mapa, los cultivos en color rosado, perdón, los pastos en color rosado, los cultivos en color amarillo, y luego hacia la costa ahí se ve el color celeste. Como les mencioné, se hicieron muestreos de pozos en la zona. Son pozos utilizados para la producción. En ese tiempo no había pozos de monitoreo. Ya hoy en día se han construido algunos para este proyecto de vigilancia de los niveles de agua subterránea. Y con toda esa información, entonces se construyó este modelito conceptual de la margen derecha del río Tempisque. Entonces se observa que entre un 26 y un 30% de la precipitación logra recargar el acuífero. El agua es de composición bicarbonatada cálcica y el flujo se da, como lo mencioné, desde la zona oeste hacia el este, descargando como flujo base en el río Tempisque. Eso también se pudo corroborar con la existencia de algunas descargas en la parte norte del área de estudio, en donde hay manantiales en época de verano, donde no hay precipitación, hay descarga y entonces es una evidencia de esto que les mencioné. Se puede entonces decir que las formaciones que están o que constituyen el acuífero Tempisque son depósitos recientes y también depósitos volcánicos de la formación Bagaces.
Básicamente son sedimentos volcaniclásticos que tienen espesores menores a 12 metros y también los materiales de la formación bagaces pueden alcanzar hasta 150 metros. La unidad hidroestratigráfica es el acuífero Tempisque. Se trata de un acuífero que se comporta libre en la zona sur y confinado hacia el norte, con transmisibilidades muy variables, de 35 hasta 3.783 metros cuadrados por día. Este valor no está errado, se revisó varias veces y corresponde a una zona donde hay paleocauces muy limpios y por lo tanto tiene unas transmisibilidades muy grandes. Con los datos del balance hídrico y los datos de extracción, entonces se pudo establecer la disponibilidad de agua subterránea. Se observa que el balance, bueno, como les mencioné, se utilizaron diferentes métodos. El de balance hídrico de suelos dio un dato de 5.817 litros por segundo. De la formación bagaces, que ya está contemplado como flujo base en el río Tempisque, y también la recarga que viene de la parte norte, porque hay un flujo regional que aporta unos 8.000 por segundo, que esto había sido calculado en un estudio previo por Shosinski, da un total de 13.817 litros por segundo. De acuerdo con la información de la base de datos del SENARA, había una extracción para el momento en que se hizo el estudio de 3.753 litros por segundo. Eso nos da una diferencia de 10.000 litros por segundo, que es la disponibilidad de agua subterránea. Y aquí ya los entes estatales competentes, la Dirección de Aguas, por recomendación también del SENARA, que es el ente técnico en materia de aguas subterráneas, recomienda explotar un 40%, que son 4.000 litros por segundo. Con respecto eso es con respecto a la parte hidrogeológica, pero con respecto al uso del agua, sí hay que mencionar que en esta zona se han dado algunos conflictos en comunidades costeras en la zona del cantón de Santa Cruz, específicamente en Nimboyores y Sardinal. Y esto debido a que hay diferentes actividades que se están desarrollando y hay zonas pobres donde el acceso al agua no es como el más adecuado. Entonces, algunas comunidades se han manifestado de diferentes formas para llamar la atención a las entidades gubernamentales para mejorar lo que es el abastecimiento público y también la gestión del agua. A raíz de eso, la Sala Constitucional entonces hace un llamado a las entidades competentes a mejorar la coordinación y realizar estudios para ver cuál es la disponibilidad hídrica en otros lugares de la provincia. Entonces se establece en el 2015 la Comisión Técnica Interinstitucional para la Gestión de los Acuíferos, conocida como CTI, integrada por la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, que es el ente que lo coordina, y también participa en la comisión el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados, AIA, que es el ente encargado del suministro de agua potable, el operador más grande que hay a nivel estatal en el país, y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA. El fin de la comisión es integrar y potenciar esfuerzos para asignar presupuesto institucional para la gestión de las aguas subterráneas, particularmente en el monitoreo y en los estudios que realicen las instituciones que conforman esta comisión o por terceros. Además, debe de consensuar y acordar sobre las condiciones de la perforación del subsuelo y aprovechamiento sostenible del agua y de los sistemas acuíferos. También debo mencionar que debido a esta gran cantidad de actividades económicas que se desarrollan en la región, también se da la perforación ilegal.
En Costa Rica, la legislación obliga a las personas interesadas en construir pozos a que soliciten un permiso de perforación y posteriormente una concesión de agua. Entonces, esa información queda en los registros del SENARA y la Dirección de Aguas y luego puede ser accesada por cualquier persona para obtener información de la geología, la litología, el armado de los pozos y demás. Lamentablemente se da la perforación ilegal y eso entonces complica un poco más también la situación con respecto a la extracción porque no se puede conocer a ciencia cierta cuál es la extracción real que se está dando del agua subterránea en la zona. A raíz de todo esto, entonces se plantean algunos desafíos o existen algunos desafíos muy importantes en esta región. El primero es ampliar el mapeo de los acuíferos en la provincia, mejorar la gobernanza del agua también en Guanacaste y a nivel de país. Para lograr esto, entonces, se requieren estudios de sostenibilidad del recurso hídrico que consideren los distintos usos. Deben establecerse también planes de ordenamiento del territorio que incluyan el recurso hídrico subterráneo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ingrid. ¿Algún comentario, alguna pregunta? En Zoom no tenemos, en el auditorio.